Dios conoce todas las cosas y Dios dice, acordaos de los tiempos antiguos, pues yo soy Dios y no hay otro y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. ¿Y qué más? Y ahora notad esto. Y haré todo lo que determino. De manera que el Dios de la Biblia que determina algo, lo va a ejecutar, se va a cumplir, porque su palabra que lo anuncia está empeñada también en aquella acción omnipotente, mediante lo cual la va a ejecutar. Yo puedo estar seguro de la historia. Muchas veces menciono esto, no sé por qué causa pienso tanto últimamente en la historia del mundo, porque veo a la gente muy inquieta frente a lo que va a ocurrir, todo el mundo preocupado, todo el mundo angustiado. Pero el Señor me dice, Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. La historia está conocida por Él, es ejecutada conforme a su voluntad y conducida al destino que Él ha determinado. Algo más, la omnisciencia que conoce todo, conoce no solamente lo pasado. Podríamos archivar los acontecimientos históricos en un enorme ordenador y sacarlos de vez en cuando y decir, ¿qué ocurrió el 23 de junio del año 1940? Y ahí te diría todo lo que ocurrió. Conocemos lo pasado, pero ya no es así con el presente. Tú te levantas en el día de hoy, ¿sabes lo que va a pasar durante el día de hoy? No lo sabes, y mucho menos lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que es sorprendente es que Dios conoce lo que hubiera podido ocurrir en determinadas circunstancias. Esto que tiene un nombre técnico muy raro, el futurible, esta palabra tan extraña es muy simple de entender. Jesús está hablando con los discípulos, hablando también con los fariseos, y dice estas palabras, ay de ti, Corazín, 2 ciudades de Israel, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Mira lo que dice. Si esto que se hizo aquí se hubiera hecho allí, hubiera habido un cambio en aquellas ciudades. Por eso el Dios de la Biblia, en su omnisciencia, se refiere a las cosas que no son como si fuesen. Lo encuentras en Romanos capítulo 4 y versículo 17. Algo más. Dios conoce el corazón del hombre. Puedes acercarte a la Escritura. Comienza en el libro de Génesis. Se va a producir el diluvio. Dios observa la maldad de la humanidad desencadenada en aquel tiempo y de pronto el testimonio de Dios es este. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Dios conoce que el pensamiento de aquella gente era continuamente a cosas incorrectas, a un obrar mal en la presencia de Dios. Quiero recordarte algunas cosas simplemente para ilustrar esto. Toda la frondosidad del árbol, del huerto de Edén, no fue capaz de ocultar a los 2 primeros pecadores. Sara se rió, pero Dios la conocía. Acán escondió el tesoro, pero Dios sabía dónde estaba. David pecó, tomando una mujer que no era suya, y pecó contra Dios y contra ella. Pero Dios envió al profeta para decirle, tú eres ese hombre. Dios conoce. Lo que me sorprende es que los creyentes que conocemos la Biblia, que sabemos que Dios conoce nuestra intimidad, seamos capaces de vivir en prácticas contrarias a la voluntad de Dios.
Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y con este vídeo quiero hablaros de uno de los atributos divinos, de esos atributos que solo posee Dios y que es uno de los atributos clasificados como incomunicables, que es la omnisciencia de Dios. Conocemos como omnisciencia al conocimiento ilimitado e infinito que sola y exclusivamente posee Dios. Dios tiene conocimiento absoluto de todas las cosas y Él no tiene que esforzarse por conocer algo ni tiene que indagar para conocer las cosas, sino que directamente Él sabe y conoce todas las cosas. Dentro de la omnisciencia, por ejemplo, Dios conoce lo que pasará en el futuro y también sabe lo que podría haber pasado y no pasó bajo ciertas circunstancias, porque Él conoce absolutamente todo y todas las probabilidades de lo que podría haber pasado, porque el conocimiento de Dios no tiene límites. Y este atributo podemos verlo en las tres personas divinas. Nos dice el Salmo 147, versículo 5 acerca del Padre: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. En Mateo 9:4 podemos ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo uso de esa omnisciencia, conociendo los pensamientos de la gente. Dice, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En 1 Corintios 2:10, acerca del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo: pero Dios no nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña aun lo profundo de Dios. Luego podemos ver claramente cómo tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten este atributo divino dentro de esa única esencia que los tres comparten. Espero que este vídeo sirva y, como siempre, Dios os bendiga. Posibles. Juan nos dice en 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es inconcebible para nuestras mentes finitas de que Dios sepa todo, todo. Que en este momento Dios sabe lo que cada ser humano está pensando en todo el mundo. De que Dios sabe de cada viento en cada planeta del universo. Que Dios sepa dónde está cada molécula en todo el universo y hacia dónde va. Sabe el movimiento de cada una de sus criaturas, aún los millones de ángeles, buenos y caídos. Sabe todo. Es realmente maravilloso. David, cuando está alabando a Dios por su omnisciencia, dice en el Salmo 139, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Dios sabe el pasado, sabe el presente y aún sabe el futuro, porque Dios dice que sabe la palabra que David va a decir antes que lo dice. Sabe cada intención de cada pensamiento, cada acción, todo. Y de verdad, entonces tenemos que expresar lo que David expresa al final del Salmo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pero interesante en la discusión acerca de la omnisciencia de Dios, hay muchos que atacan la verdad de que Dios sabe el futuro. Dicen que, claro, Dios sabe el pasado y el presente, pero no sabe el futuro porque el futuro no es algo real, es algo posible. Pero hay muchos textos bíblicos que afirman que Dios no solamente sabe el futuro, sino que también sabe lo posible. Ya vimos un texto en donde Dios dice que sabe el futuro, y también tenemos muchísimas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos informan de que Dios sabe el futuro. Por ejemplo, desde el libro de Isaías, Dios profetiza de que Cristo iba a ser crucificado y cómo iba a ser crucificado, ¿no? Y Pedro, cuando comenta sobre esto en Hechos 2, dice de que Cristo fue entregado a los judíos por el determinado consejo y anticipado conocimiento, ¿no?, de Dios. Entonces, obviamente la Biblia es clara, pero algunos todavía no lo aceptan y usan un versículo en particular como pretexto de negar de que Dios sabe el futuro, que se encuentra en Génesis 22.
En el contexto, Abraham está sacrificando a su hijo Isaac sobre el altar. Y en el momento de que Abraham alza su mano para matarlo, el ángel de Jehová le dice desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces algunos dicen, bueno, Dios no supo lo que Abraham iba a hacer hasta el momento que lo hace. Entonces Dios no sabe el futuro. Pero la verdad es que el versículo no está enseñando esto, y si prestamos atención al contexto, si decimos de que Dios no supo lo que Abraham iba a hacer hasta el momento que alza el cuchillo, pues Dios ni siquiera sabe el presente. Porque cuando el capítulo empieza, Abraham lleva a Isaac y algunos siervos al monte, y luego deja a los siervos al pie del monte y les dice: vamos a ir, vamos a adorar a Jehová y luego vamos a regresar. Y Hebreos 11, cuando habla de esto, nos da el comentario de que Abraham lo hace así porque estaba pensando de que él iba a sacrificar a Isaac y luego Dios lo iba a resucitar, levantar entre los muertos. Entonces, si Dios no sabía de lo que Abraham iba a hacer, ni siquiera sabe el presente. Eso no es lo que está pasando, sino de que varias veces en la Escritura Dios hace preguntas para evocar una respuesta de parte de alguien. No es porque Dios no lo supo. Por ejemplo, en el huerto, en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios les pregunta: oye, ¿dónde están? ¿Han comido del árbol que yo les dije que no? Y obviamente Dios supo dónde estaban y supo que habían comido, pero hace la pregunta para extraer una confesión. Entonces, Dios sabe el presente, sabe el pasado, sabe el futuro y aún sabe lo posible. Hay varios pasajes de la Escritura en donde Dios nos explica lo que hubiera pasado debido a una circunstancia diferente. Por ejemplo, en Mateo 11, Jesucristo está condenando a las ciudades donde había predicado y hecho muchos milagros, y luego comenta: y si esos milagros hubieran sido hechos en Tiro, en Sidón, en Sodoma y Gomorra, ellos hubieran arrepentido en cenizas. Entonces, Cristo entiende lo que hubiera pasado debido a una situación diferente, que significa que Dios sabe aún lo posible.